No alimente ni toque a los animales silvestres. Disfrute su visita a este paraíso. Bienvenido. Este es un mensaje del Gobierno de la República, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Universidad Nacional. Espacio político pagado. Este 2 de febrero, ¡vamos Liberación! ¡Vamos a votar! En Costa Rica ya estamos haciendo un nuevo país. Vamos con la Costa Rica verde. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia En Mi Trabajo, Hablando con Datos, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. En Mi Trabajo, Hablando con Datos, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos a un programa más de Mi Trabajo Hablando con Datos por los 89.1 de CRC Radio. Un sabadito más, un sábado que está espectacular el clima hoy, está rico, lindo, está rico, sí, para estar como en la playita, viendo el atardecer, ya casi, está bonito. Y ahora que venía, bueno, creo que todo buenas tardes, gusto otra vez, otro sábado más, como siempre dice Gabo, a mí me da una risa que ya después de un tiempo uno sabe que eso es lo que va a decir. Sí. Entonces, sí, otro sábado más, pero hay que agradecerlo. No, súper bonito, sí. El clima está súper lindo también, o sea, tenemos un sol radiante. De hecho ahora venía informándome un poquito de la carrera que está haciendo en Palmares. De hecho, que ya buenísimo. Sí, estaba, y sonaba aquel sabor, con aquel clima, y lo describen. Yo sé que las personas que se dedican a hacer ese tipo de comunicaciones describen las cosas de manera tan precisa y bonita que de verdad lo hacen uno imaginarse la maravilla de la radio, imaginarse a uno cómo está el asunto. Entonces yo sí, definitivamente, lejos de pensar en los 12.5 kilómetros que van a correr ellos, yo me desvío un toque más y seguía recto, y ya llegaba uno como a la parte donde hay arena y hay agua y todo. Pero hablando de eso, Diego, mi admiración para las personas que hacen ese tipo de vamos a ver, quienes lo organizan, quienes lo practican, ¿verdad? Ese deporte, porque honestamente, de verdad, mi admiración, yo no lo haría. Y para quienes transmiten, ¿verdad? Quienes lo van a trabajar y quienes, pues, como dice Diego, nos traen esa imagen tan clarita de qué es lo que está aconteciendo por aquellos lados. Lo interesante, ¿verdad? La imagen que no es imagen, que ese es el detalle o lo llamativo, digamos, porque realmente el asunto de cómo describir, digamos, lo que está aconteciendo es súper atractivo en el tanto y cuanto quien lo está escuchando realmente logre permearse de esa imagen y decir, sí, esto es tal cual está ocurriendo. Entonces, en buenísima hora también que tenemos oportunidad nosotros de compartir con ustedes el tema que vamos a desarrollar hoy. Estamos, como les habíamos comentado en el programa número 1, haciendo algunos cambios. Nos encontramos pues en proceso de comunicarnos más con ustedes. Ya todavía nos falta, tenemos un pendiente todavía que vamos a ir incorporando poco a poco. Ya salimos con la primera... Ojo al dato, primera columna. La primera columna, la intención es hacerlo con una frecuencia corta de 7 días o 15 días. Estamos piloteando un poco la reacción y cómo nos va con el tema de la periodicidad, pero sí es importante para nosotros comunicar un poquito más el criterio y generar espacios de debate, más en épocas como estas en las que nos encontramos en procesos de toma de decisiones. Hay que hacer un poquitito también de previo a entrar a la sección y un poco estrenar el tema de la columna en la sección de Ojo al Dato, con referencia al tema político, ¿verdad? Estamos a una semana, no vamos a politiquear como tal, pero estamos a una semana de toma de decisiones en materia de alcaldes. Y pues como es parte de nuestro ejercicio nos metimos un poquito a revisar algunos datos en términos muy generales de qué fue lo que pasó en el año 2016. Este es el comercial, pero es parte de lo nuestro, ¿verdad? Igual no tenemos ninguna tendencia política, pero es importante analizar que a nivel país, en términos generales, 2016 tuvo un abstencionismo que la provincia que menos lo tuvo un 56% de abstencionismo, siendo la número 1 San José, que tuvo un 70% de abstencionismo como
a nivel provincial. A nivel de cantón, la cuestión se reproduce de manera significativa y, por ejemplo, el Cantón Central de San José en el año 2016 tuvo un 73% de abstencionismo. Fue el que más tuvo. Nada más un 73%, ¿verdad? Entonces, no, el que más tuvo, imagínate que no fue el que más tuvo. Desamparados tuvo 7.5 y Tibás, que es el mío, tuvo 7.5 también. Un ahí poquito, va Diego, sí, no y en mentira. el de, espérese para buscarle Alajuela, ese es en Alajuela. ¿Cuál es el suyo? El Central. El Central de Alajuela. Sí. Un 70% de abstencionismo para el año 2016. La media nacional es catastrófica. Importante revisar cómo está el tema de los planes de gobierno en sus respectivos cantones. Yo creo que es un tema de informarse, ¿verdad? Ahora que tenemos que el impulso de las redes sociales, uno diría que son solo 4 años, pero de aquí 4 años ha cambiado mucho este tema. Claro. Y lo vimos en las últimas elecciones, ¿verdad? Que fue un tema, la forma en la que la gente tomó decisiones fue totalmente distinto, se vio influenciado. Yo en general tengo dos preocupaciones. Una es el cantón donde vivo y el segundo donde más se transita, que es el de San José, ¿verdad? Que claro. Esos son... necesitamos que nos resuelvan a lo interno y que nos resuelvan para allá, que son los en los que hemos indagado pues un poco más. Estuve conversando, esto es un comercial y una nota al pie, con quienes están trabajando con uno de los candidatos a alcalde por la provincia de San José. El famoso Dewin Brenes, que es la persona que está haciendo como la fuercita en la fuercita del ¿cómo se dice? Cuando la persona viene continuamente, del oficialismo, digamos, que ha sido casi, ¿verdad? Sí, sí. De don Johnny, yo no tengo nada en contra de ninguno de ellos, pero sí me tomé el espacio de revisar un poquito qué es lo que viene haciendo don Dewin y tiene propuestas interesantes que tal vez para quienes transitamos a diario resulte importante revisarlo e informarse bien. Revisé los otros, pero en general hubo temas que me llamaron la atención, específicamente de lo que él estaba planteando, ¿verdad? Y el tema, uno de los que más me llamó la atención, y es algo que los que tenemos hijos, también los que no lo tienen, pero el tema del reciclaje. Y habla mucho, en uno de las entrevistas que le hacen, hace referencia a que solo el 2% de la basura que se recicla, son 500 toneladas, solo el 2% se recicla en San José. Oh. El tema de las ciudades inteligentes, el tema de la tecnología, San José, la seguridad, por favor. O sea, hay cosas que se pueden hacer. Me gustó mucho, es importante que el planteamiento que hace don Dewin se revise, igual de los otros candidatos. A mí es que en general lo que él planteó me llamó mucho la atención, ver algo fresco, o sea, y de verdad no tengo nada en contra de los otros candidatos, ni a favor de los otros candidatos. Lo que sí me gustó fue el tema de pensar en pues, una persona joven, un poquito más de 40 años, ¿verdad? Sí. Y que tengan esta oportunidad. Es más, hasta tenemos comentario, ¿verdad? Sí, ya ahí tenemos comentario, muy respetable. De Juan Brenes es por mucho la mejor opción, San José Cantón Central. Ahí nos deja VGSAT JOG. Muchas gracias por sintonizar. Ese es el comentario de él. Es el comentario compañero, de él. Pues en general el mensaje, específicamente, en términos muy generales, preocuparnos. Obviamente la intención es preocuparse por el país, pero uno arranca preocupándose por el país desde el lugar donde vive. Exacto. Y luego de los lugares que frecuenta con mayor frecuencia. Por eso hicimos referencia, en este caso, el caso de Gaudí, que es Alajuela, Cantón Central, yo que vivo en Tibás y todos que pasamos por San José porque es obligatorio que hagamos esa revisión. Creo que eso es un llamado para todos, ¿verdad, Diego? Esa es nuestra responsabilidad. Yo creo que es una de las pocas que podemos ejercer tan informadamente. Sí, no, tan detalladamente, podemos analizarla, tenemos todo para hacerlo. Simple y sencillamente es sentarse, tomar el tiempo, leer mucho, preguntar. Sí, preguntar en igual cantidad y pues listo. Y hacer tirarnos valientes con la decisión que tomamos y apechugar. Tienen mucha apertura. Y acompañar, Diego, ¿verdad? Acompañar, porque siempre pensamos que, bueno, ya quedó el alcalde, entonces el problema ahora es de él. No, el problema sigue siendo de nosotros, de todos. Y lo interesante es que el abstencionismo, en promedio 70%, y después nos quejamos, o sea, después se queja el 100%. Entonces, si uno no participa, después no tendría opción de decir realmente cómo está la cosa. Sí. Entonces, realmente... es importante darse esa oportunidad. Igual la próxima semana, cuando nos encontremos de nuevo, que sería el día anterior a las elecciones,
lo vamos a impulsar de nuevo. Yo le extiendo igual un cordial saludo a Heiner, que está en proceso, Heiner Quiroz, Padrino, que está en proceso. Él labora para el Tribunal Supremo de Elecciones y ahorita están en proceso fuertísimo. Muy duro. Somos unos privilegiados por tener este tipo de procesos transparentes y que se hagan de la mejor manera, y llevan muchísimo trabajo. Ellos trabajan muchísimo. Entonces, como trabajan tanto, pues lo mínimo que podemos hacer es respetuosamente ir a las urnas y votar por quien quieran. Por quien exactamente. Ustedes escojan. Háganlo, por las favor. Opciones, exactamente, y valoren realmente las oportunidades que hay actuales y frescas para ver. A veces los cambios son positivos. Bueno, hoy ya después de esta introducción política, sí, esto básicamente nos ponemos la mano en el corazón. Civismo, exactamente. Vamos a empezar con el tema de esta tarde, ¿verdad, Diego? Sí. Habilidades blandas, ya lo hemos abordado en otras oportunidades, pero aquí queremos darle desde sus orígenes hasta la actualidad reciente. Sí. ¿Y cuál es la importancia? Porque ahora se habla muchísimo de habilidades blandas, pero siento que aún la gente lo desconoce y nada más lo ve como, eso es una característica de X persona. No. Tal vez esa característica la tienen muchísimos miembros de su equipo y usted como líder no lo está potenciando o no lo está aprovechando. Sí, uno muy importante es el para qué, pero lo vamos a ver en la sección. Exactamente. Bueno, ¿le parece si empezamos con Ojo al Dato? Démosle. En mi trabajo, esto es Ojo al Dato, donde mejoramos las experiencias laborales. Bueno, listísimo. Entramos entonces, Diego, con Ojo al Dato, no sin antes recordarles los teléfonos en los cuales nos pueden ubicar. 9050-891-891 es el teléfono de cabina. También tenemos vía WhatsApp, 8844-2244. Ese es el directo acá de Diego, nosotros, de HCD. Y el 8666-8916, que es el de cabina también. Ok. Bueno, arrancamos con el tema. Esta semana escribimos una columnita que está en nuestra página web, que esa es la que vamos a ir promoviendo y estamos circulándola en diferentes redes sociales. El tema de las habilidades blandas es un tema que también estamos trabajando fuertemente y para el cual ya tenemos un programa de actualización profesional y de formación en esa línea, que vamos a ir también semana a semana desglosando e informándoles. Esto lo hacemos a través del Instituto Superior de Administración de Empresas y con el apoyo de MUR Costa Rica, que estamos... vamos a dejar a Diego, MUR AGC. MUR AGC. ¿Cómo me ha costado con el... con el cambio? Es que le estoy arriando, me como el AGC, y hay que... MUR AGC Costa Rica. No, ya, quedado, ya. Reprobó. Hablamos de las habilidades blandas y la cuarta revolución industrial de las habilidades blandas. Esta es una columna que estamos incorporando en la sección de notas de nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com/enmitrabajohcd. Ahí se estuvo bien, así nos pueden buscar en redes, que es de donde retransmitimos también lo que tenemos acá. Espérate para ver. No, es que estaba viendo los comentarios y ojo que se movió el temita. Bueno, eso es. Sobre la cuarta revolución y las habilidades blandas. Primero, ¿de dónde viene el tema de las habilidades blandas? Y luego, ¿qué tiene que ver con el asunto de la cuarta revolución industrial? ¿Por qué escribimos sobre esto y por qué otra vez el tema de habilidades blandas? Conforme avanza el tiempo, obviamente es parte de nuestro ejercicio profesional y eso es lo que nosotros andamos promoviendo a nivel de formación, de entrenamiento y de consultoría, pero sí es importante tener presente cuál es la génesis de esto y para dónde va la cosa, porque hablamos, y Gaudí lo dijo muy claramente en el inicio, el tema de las habilidades blandas como tal podría hasta decirse que se volvió una moda, entonces a cualquiera le sirve, pero pucha, ¿de dónde viene el asunto? Esto no nació ayer. Entonces, dentro de la propuesta, tener claro que el tema de las habilidades blandas no es un tema para nada reciente. Dentro de las revisiones que hicimos desde la época antes de Cristo en China, ya los emperadores evaluaban los servicios públicos cada 3 años y evaluaban lo que hoy día llamamos competencias. Analizaban cuáles eran las características que tenían los individuos y corregían en función de ese proceso. Más adelante, durante la dinastía Chang, les estoy hablando de miles de años para atrás, ya estábamos teniendo exámenes y evaluaciones sobre los servidores públicos. Y evaluaban las diferentes habilidades. Aquí hablaban del tema de música, de arquería, redacción, aritmética, entre otras, pero ya estaban generando procesos para poder corregir. O sea que el tema de habilidades no es de antes, ya veníamos evaluándolo de ahí. Ya en 1959, en la Armada Nacional de los Estados Unidos introduce el tema de programas de capacitación
basados en ingeniería de entrenamiento, introduciendo específicamente lo que necesitaban los participantes para potenciarse. Después de esto, ya en la década de los 90 aparece el tema de la inteligencia emocional y Daniel Goleman, que eso es como lo más reciente y de donde se empieza a rescatar un poquito el tema de las habilidades blandas. Y eso a nivel organizacional, porque a nivel educativo y en otros sectores tiene otra historia, pero digamos a nivel organizacional ahí es donde nos introducimos de manera más directa, y ya se empieza a hablar del tema de inteligencia emocional en el ámbito laboral, y la historia pues no la podemos contar completa, pero de ahí para acá ya empieza a determinarse cuáles son aquellos elementos que se requieren para que las personas acompañen sus habilidades técnicas y se desempeñen de mejor manera. Cuando hablamos del tema de la revolución industrial o de la cuarta revolución industrial, de hecho en el tema en la época de Daniel Goleman, la participación de la inteligencia emocional como tal, previo a ello, fue complejo, producto de la tercera revolución industrial. Entonces, cuando hablamos ahora de la cuarta revolución industrial y lo que tiene que ver con el tema de tecnología, es donde se dispara en esta cuarta revolución industrial 4 habilidades específicas a rescatar. Hablan de habilidades técnicas, emprendimiento, preparación de la fuerza de trabajo y habilidades blandas como tales. Entonces uno dice, pucha, pero ¿por qué en cuarta revolución industrial si realmente el tema de la cuarta revolución industrial habla de la transformación del trabajo con la inclusión de la tecnología? Entonces uno diría, pucha, no tiene nada que ver, si más bien estamos incorporando tecnología, menos habilidades blandas vamos a requerir, pero eso es falso. Lo que tenemos que ver es qué habilidades tengo yo para poder potenciarme dentro de ese espacio, y hablamos entonces de cada uno de ellos. Ahora en la sección siguiente pues vamos a marcar esa diferenciación e históricamente cómo va caminando el asunto, y ya para el tema de las habilidades blandas y su vinculación, el Foro Económico Mundial había lanzado desde el año 2018 el tema de las habilidades para el 2020, ya llegamos al 2020, y en ese momento se habló que la digitalización haría que 7,1 millones de empleos desaparecieran y 2,1 millones de nuevas posiciones aparecieran para este 2020, producto de la inclusión de la tecnología en el trabajo. Cambia, entonces hay una revolución, por eso le llaman la cuarta revolución industrial. En 5 años. Así los datos en crudo suenan un poquito alarmantes, ¿verdad? Y lo son, ¿verdad? Más del 35% de las habilidades que hoy se consideran importantes habrán cambiado. Eso quiere decir que nosotros lo que ahorita estamos valorando como algo atractivo, pues y el asunto es que va más rápido de lo que iba antes. Los cambios antes eran más graduales, ahora son muchísimo más agresivos, y ya hablan del tema de 10 habilidades blandas: resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personal, inteligencia emocional, trabajo en equipo, juicio, toma de decisiones, orientación al servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Interesantísimo. Cada uno de ellos es un océano, y ese océano, el abordaje de ese océano se vuelve sumamente complejo, porque no es posible que obviemos las tendencias mundiales si ya hoy día la misma tecnología nos tiene en una misma línea. Entonces, en términos generales, hay que tener claro que vamos a ver, las habilidades blandas son intangibles, no se asocian a entregables, no tienen una salida concreta, es decir, no hay un informe específico, pero definitivamente mejoran las relaciones laborales y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. La posibilidad de maximizar el alcance de su participación en ámbitos laborales está muchísimo más próxima a ser exitosa. Entonces, en términos generales, la propuesta o el arranque que hacemos nosotros con este ojo al dato es prestarle atención al antecedente, y ahorita también en el desarrollo de la siguiente sección vamos a discutir un poquito el dónde encajan, ¿verdad? Porque mucho de lo que estamos ubicando en el mercado es la simple incorporación de habilidades por incorporar habilidades, no realmente dónde las necesito y para qué las requiero, que tiene que ver un poco con estrategia, pero es parte de lo que vamos a discutir posteriormente. Ok, entonces vamos a hacer la primera pausa de la tarde y volvemos con Ligeramente Hablando. Estás escuchando En Mi Trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. El Parque Nacional Manuel Antonio es uno de los más visitados del país. A este llegan más y más turistas, muchos de los cuales alimentan a los animales silvestres con comidas procesadas de origen humano.
Cada turista que ofrezca comida a los monos y mapaches los perjudica, les provoca caries, diabetes, parásitos e incluso la muerte. No alimente ni toque a los animales silvestres. Disfrute su visita a este paraíso. Bienvenido. Este es un mensaje del Gobierno de la República, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Universidad Nacional. Noticias, entrevistas y emprendimiento. 89.1 CRC Radio. En Mi Trabajo presentamos la sección Ligeramente Hablando. Volvimos rapidísimo, ¿verdad? Sí, se vino, ¿no? Y por dicha todavía estamos, sigue teniendo repercusión el tema del inicio de programas, el civismo. No, eso es súper importante. Es que, Diego, justamente ahora, bueno, estamos hablando en el espacio de los cortos, en los comerciales, ¿verdad? Ajá. Y yo le decía a Diego, qué vacilón, porque dentro de las habilidades blandas, uno de sus objetivos es potenciar el logro de objetivos, sí, ¿verdad? Ok, ¿por qué no considerar justamente estos elementos o estas características que denominan habilidades blandas al momento de votar? Ahora que estábamos hablando de la votación, porque usted podrá decir, bueno, yo no tengo gente a cargo o esto me sirve para mí, a nadie más. No, le sirve para muchos aspectos de su vida. Este es un ejemplo claro, ¿verdad? Sí, ahorita vas a votar por una persona que tiene que ir a trabajar por su localidad y necesita usted saber cuáles son las habilidades que tiene esta persona para potenciar el logro de los objetivos que planteó en su plan de gobierno. Sí. Entonces, ¿por qué no considerarlo, verdad? Y es definitivo, y realmente a veces obviamos un poco el alcance que puede tener el asunto de las habilidades blandas, y en este tema político que es tan complejo, nosotros somos cero políticos, porque realmente el programa no tiene ese alcance. No tiene esa línea, ninguno de nosotros nos movemos en el ámbito político, porque no sé por qué Gaudí, pero yo ni lo he pensado siquiera. Entonces no es hay... que es una tarea titánica. Es un brete bravo, es una cuestión súper pesada, y me parece que es un tema de muchísima responsabilidad. A mí de verdad me gustaría, ya como devolviéndonos ahí, después nos vamos a salir, pero de verdad me gustaría que quienes ahora van a asumir sus respectivos cargos a partir de febrero, hagan las cosas como dicen que las van a hacer, porque ya como que uno está cansado, ¿verdad? El tema de esta desesperanza de que los números lo dicen a gritos. Sí, es pesado, el tema es pesado. Volvemos entonces al tema de las habilidades blandas, y un poco de dónde va el asunto. Mucho de lo que habíamos, y ahora en esta sección ya nos corresponde explayarnos un poquito más, de lo que habíamos discutido en torno a este tema, principalmente porque nosotros lo venimos trabajando desde el año pasado, fuertemente, el tema ya de la implementación de programas, el tema de las habilidades blandas lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y que tiene que ver con el asunto del comportamiento organizacional. Es que en general el asunto de el asunto de cómo se interpreta por parte de la gente pareciera una cuestión realmente novedosa, y no es una cuestión realmente novedosa, es simplemente que le están poniendo nombre y apellidos a las cosas que anteriormente ya existían, y la proximidad con la que los estamos abordando ya tiene mayor acceso también, producto de la tecnología. Esto no hace o no quiere decir que anteriormente no se estuviese haciendo un esfuerzo importante por darse cuenta cómo estaba un esfuerzo importante por determinar que que tuviese el peso que tenía. Las cosas han cambiado y las organizaciones se han politizado, entonces el respeto al trabajador también se ha incrementado. Esto hace que la imposición dentro de las organizaciones cada vez sea menor, la planificación dentro de las organizaciones debería ser cada vez mayor, digo yo, porque no necesariamente ocurre. Aquí nosotros tenemos un dato, el año pasado, nosotros hicimos una pequeña consulta que hacía referencia al tema de las habilidades blandas, y nosotros consultábamos de manera muy sencilla agarramos las 10 habilidades blandas que nosotros consideramos, que estaban planteadas en el reporte 2020 de las habilidades blandas que se iban a necesitar para efectos del el próximo... ¿Cómo se llama esto? Ya me dicen un colocho. Las habilidades que según el reporte
de habilidades blandas para el 2020 iban a ser necesarias. ¿Okay? Entonces ahí está. Esas 10 habilidades que nosotros hablamos anteriormente y que las tenemos expuestas también en el tema de la nota que incorporamos este año. Voy a buscar bien el nombre porque ya... Foro The Future of the Jobs, ese es el futuro de los trabajos. Ese es el que dio las 10 habilidades blandas. Habló de resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personal, inteligencia emocional, trabajo en equipo, juicio y toma de decisiones, orientación al servicio, flexibilidad cognitiva y negociación. Nosotros el año pasado habíamos hecho una consulta abierta sobre la cual muchos participaron, muchos porque de verdad fueron muchos los que participaron y nos apoyaron. En esta consulta abierta nosotros lo que hacíamos era plantear cada una de las habilidades blandas que recién acabamos de mencionar, y sobre esas habilidades blandas nosotros lo que consultábamos era si usted consideraba en qué nivel creía que la poseía, una cuestión de consulta abierta meramente perceptiva, solo para darnos una idea. ¿En qué nivel creía usted que la poseía y cuánto nivel considera usted que el puesto que ocupa en la actualidad requería de esa habilidad blanda? Ambas calificaciones de 1 a 10. Entonces, en esta consulta abierta, nosotros alcanzamos un resultado bien interesante, porque la consulta abierta lo que nos dio fue una perspectiva bien clarita de por dónde iba la cuestión. Entonces, imagínate que el tema de las habilidades blandas como tales fue percibido por todas las personas que respondieron, que tuvimos alrededor de 200 respuestas a través de redes sociales, que fue donde se lanzó el informe y todo este asunto. De hecho, lo comentamos y se le solicitaba a la gente que íbamos a hacer un análisis de esto. Le dimos chance porque ya estaba cerrando el año y al final como que el tema del tamal y las actividades propias de fin de año. Propias de fin de año, exactamente, se volvían definitivamente, tenían un poquito más de peso, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, nosotros tenemos aquí la opinión particular, tenemos inclusive dentro de la opinión por sector, ¿qué opinaban o quiénes nos iban respondiendo? Tuvimos respuesta con gente que tenía formación de administración de negocios, asistentes administrativos, ciencias políticas, contaduría, finanzas, derecho, economía, gerencia de proyectos, ingeniería civil, electromecánica, gerencia. Todo esto lo voy leyendo para que se den cuenta de la diversidad que había. Tuvimos 112 respuestas, exactamente. ¿Cuántas dije? 150, ya me lo tiré para arriba. 112 respuestas efectivas. Un 57% de participación femenina, un 55% de participación masculino. El foco principal de quienes respondieron en un 40% estaban entre los 41 y los 50 años de edad, seguidos por quienes tenían entre 31 y 40, que tenían un 28%. En menor nivel, de 51 en adelante, un 23%, y los chiquillos de 23 a 30, vea cómo les estoy dando, pero esta miel, ¿verdad? Sí, pero era hasta 30:00, perdón. Vos estabas en el otro. Yo soy 29. Nos respondieron un 23% y había muchos, el 67% casados o unión libre, el 45% solteros, viudos o divorciados, el 60% de la población que nos respondió tenía licenciatura, el 10% bachillerato universitario, 32% maestría y un volumen muy pequeño del 8% técnicos o con universidad incompleta. Es decir, estamos hablando de una muestra profesional y por eso hago referencia un poquito a los datos. ¿Qué fue lo interesante? En todos los casos, las personas evaluaron tener menor nivel de habilidad blanda, todos los casos son los 10 casos, menor nivel de habilidad blanda del que realmente su puesto requiere. Es interesantísimo, a mí me llamó mucho la atención. Obviamente ya estoy hablando de todos los casos promedio. Entonces, en todos los casos promedio logramos darnos cuenta de que la percepción general en materia de habilidades blandas es que yo la tengo pero la puedo desarrollar. Entonces, ahora si uno se pone a pensar, la habilidad blanda que salió, es más, y aquí tenemos los números en clarito, la habilidad blanda que salió como menos por parte, que consideró en promedio la gente como menor desarrollada, tenía que ver con gestión de personal, que a nosotros nos llamó mucho la atención. Sí. Y fue la que se calificó como una de las más altas requeridas. No necesariamente usted tiene que tener gente a cargo para que esta habilidad de gestión de personal sea una habilidad que yo tenga que desarrollar, porque nosotros trabajamos con gente. Entonces, al trabajar con gente se viene bien particular y se viene bien importante el detalle. Claro. El tema de gestión de personal
como tal, es uno de los elementos prioritarios o que se vincula de manera directa con otro tópico que nosotros desarrollamos que tiene que ver con el clima. Todo va pegado, porque nosotros hablamos de salud laboral, habilidades blandas, y tiene que ver con el tema de clima porque son relaciones interpersonales. En ocasiones, los últimos resultados de los estudios de clima que nosotros hemos desarrollado muestran que la interacción y la gestión del comportamiento dentro de las organizaciones o unidades más pequeñas viene siendo uno de los elementos que mayores dificultades genera y que interrumpe de mayor manera el cumplimiento de los objetivos dentro de la dependencia. Entonces, estamos hilando datos, que es nuestro trabajo, ¿verdad? Donde realmente tenemos que ubicar el para qué y el por qué necesito las cosas. Ese es el segundo punto que nos interesa a nosotros abordar. La habilidad blanda como tal no es un tema únicamente de que a mí me gustaría desarrollarla porque ahora todos tenemos que tener las habilidades para el 2020, sino que tiene que haber una estrategia que responda a ello. Y yo he tenido la posibilidad de participar de algunas actividades del tema de habilidades blandas y parten de una generalidad. Y la generalidad es que todos debemos tener desarrollado, todos tenemos, pues sería lo ideal. Pero a mí me interesa mucho enfocarme en qué es lo que requiere un perfil específico para trabajar sobre ese perfil. Esa era como mi consulta, Diego, porque sí, es cierto, ¿verdad? Nos bombardean y nos dicen, bueno, ustedes tienen que ser casi que perfectos trabajadores, seres humanos demás, ¿verdad? Y no necesariamente, ¿verdad? O sea, puede ser que mi fuerte sea, no sé, qué sé yo, voy a poner uno random, liderazgo. Ajá. Ese es mi fuerte, entonces yo trabajo para perfeccionar esa cualidad o esa característica, ¿verdad? Porque sé que a nivel laboral me ayuda con mis compañeros, me ayuda con mis jefaturas, me ayuda en el alcance de objetivos. Es interesante. No, y tiene toda la razón. Vamos a ver, pero cuando yo como organización me oriento hacia el fortalecimiento de una habilidad, es porque esa habilidad como tal va a tener un alcance importante dentro de su desempeño y por ende para mi organización. Es decir, no es tirar balazos al aire. O sea, no es simplemente que yo digo, sí, vamos a hacer liderazgo solo porque se me ocurre. No, pero el análisis que hace Gaudí es un análisis totalmente correcto. Nada más que el tema es ubicarnos en el por qué y para qué necesito yo eso. Y luego evaluar, y aquí viene el otro. Otro de los elementos importantes en el entrenamiento de habilidades blandas es entender que no toda persona necesariamente va a ser una estrella posterior a llevar un proceso de formación en habilidades blandas. Aquí voy a ser más explícito. A mí me hubiera encantado cantar como Luis Miguel. O sea, una cosa así que uno dice, pucha, ese es el objetivo. Luis Miguel en sus mejores años, porque ahorita mismo no. Pero es que yo creo que ni Luis Miguel afónico no llego ni ahí, ¿va? O sea, está listo. Entonces, si uno se parte de la premisa de que todo el mundo puede, entonces cualquier persona me diría a mí, definitivamente usted con entrenamiento va a lograr cantar como Luis Miguel. Lo cual es terriblemente falso. O sea, podría ser, no me voy a exponer a ello, pero podría ser que yo inclusive logre llegar a entonar. No, entonar no. Puede ser, sí. No desentonar, para ponerlo. Yo tengo una amiga que, bueno... Que canta como Luis Miguel, digo. No, tengo dos que son artistas, maravillosas las dos, pero una en particular siempre ha mencionado que ella tuvo un profesor, ¿verdad? Cuando inició con este proceso del canto, y el señor decía que él cree, o sea, fielmente que todos podemos cantar, pero sí es importante, o sea, probablemente sí todos podamos cantar, ¿verdad? Entonaditos y demás, maravilloso, pero cantar como Luis Miguel, no. Yo le compro el cuento, sí. O como Adele. Definitivamente, no. Todos podemos llegar a cantar, eso sí es cierto. El tema es que no podemos creer que todos los que lleguen o sea, que todo el que canta cantar bien o alcanzar un nivel de alguna manera sobresaliente en esa línea. En el tema de habilidades blandas es igual, es decir, no es que nosotros, y aquí lo que hacemos es la comparación, no es que nosotros a través del entrenamiento en habilidades blandas vamos a hacer que esa persona llegue a ser la persona que exprese de mejor manera y desarrolle de mejor manera esa habilidad. Hay una cuestión que la gente trae y ese es uno de los debates más fuertes en esta línea, de dónde viene el asunto, ¿verdad? Y mucho lo dice el tema nosotros, los orígenes. Entonces ya vimos un poquito desde dónde estamos acarreando este tipo de situaciones o No todos cantamos bien, dice Jairo Mora por ahí. No, definitivamente, pero entrenando, ¿verdad? Sí, tal vez todos preparándonos al rato. Un saludo, es que Jairito es cuñado. Entonces, un saludo a Jairo porque ya hemos tenido unas experiencias de intento en la cual que demostramos que estamos en entrenamiento, Jairo, que demostramos que no es lo nuestro, pero vamos camino a ello. Entonces vamos caminando. Extenderle, bueno, yo ojo que estábamos ya devolviéndome así muy brevemente, extenderle un saludo a Marcia, la señora de Jairo, por eso es Jairo mi cuñado.
porque ella está de segunda vicealcaldesa en Río Cuarto, en el cantón de Río Cuarto. Se está lanzando en segundo. Entonces, para la gente de Río Cuarto, ella creo que es Partido Acción Ciudadana, no estoy seguro, Partido Acción Ciudadana, para que la gente de Río Cuarto conozca la propuesta y por favor, por Marcia la próxima semana. Un saludazo a Jairo, vamos a seguir tratando de cantar menos mal cada día. No sé si vas a aportar. No, aquí tenemos un comentario que nos hace don Ricardo, que anteriormente, sí, saludos a don Ricardo. Dice, ¿qué tanto aplica a nivel de concepto las habilidades blandas? Creo que sí se requieren competencias digitales como capacidades de conocimiento para la gente que no es del área tecnológica, pero sí tener conocimiento del tipo de alfabetización digital de conocimiento sin tocar el tema del área de tecnología. Muchas gracias, Ricardo Lee. Sí. Bueno, primero de todo extenderle un saludo a Ricardo. Muchísimas gracias por el aporte. Vamos a ver, hay que hacer una diferenciación entre habilidad blanda y habilidad dura. Él lo tiene muy claro por el tipo de comentario que hace. Cuando nosotros hablamos de competencia o habilidad o dura, es que cuando hablamos de duras y blandas, ¿verdad? De habilidad dura o la parte de competencias técnicas es cuando nosotros tenemos un conocimiento profundo sobre una disciplina particular. Podemos hacer el ejemplo con la tecnologías de la información y la comunicación. En tecnologías de la información y la comunicación, el hecho de poder manejar la computadora y sus respectivos procesos viene siendo una habilidad dura. Y la habilidad blanda es la que viene a acompañar la gestión de ese conocimiento para ponerlo a disposición de los objetivos organizacionales. Entonces, un ejemplo coloquial y bien aterrizado. Si nosotros tenemos un soportista técnico, no tengo nada en contra de los de soporte técnico, pero es uno de los ejemplos que más se utiliza cuando trabajamos este tópico porque pareciera ser como un común. Si nosotros tenemos una persona que trabaja en soporte técnico y esta persona que trabaja en soporte técnico tiene una habilidad para resolver la parte tecnológica muy amplia, pero no tiene la capacidad de gestionarse con quienes requieren de ese servicio, ese servicio, a pesar de ser muy eficaz, podría no ser tan eficiente porque la persona no tiene esa habilidad para poder interactuar con sus compañeros de manera apropiada, inclusive generar resistencias. Yo recuerdo el ejemplo de un funcionario que trabajaba en esa línea que yo llegué a conocer en una empresa X, en la cual definitivamente no tenía ni siquiera capacidad de contestar el teléfono con decencia. O sea, había un protocolo en el cual uno tenía que levantar el teléfono y decir, buenas tardes, departamento tal le atiende. Era como, aló, sí, mire, es que tengo un problema y ya hizo tal cosa, como regañándolo a uno. Y uno, no, porque no sé cómo hacer, eso es muy sencillo, hágalo y después me llama, pum, y le tira el teléfono. Entonces uno volvió a llamar y decía, mira, es que yo definitivamente no tengo más que manejo ofimático, o sea, Word, Excel, hazme el favor y necesito que me resuelva, haga un ticket, tira el teléfono. O sea, esa era la dinámica, pero resulta, habían ganas de matarlo, Entonces, resulta que el carajo... que no estamos motivando a matar a nadie, No, y por eso ni siquiera mencioné el nombre de la institución, porque seguro debe andar igual. Él generaba mucha resistencia, al punto en el que, por ejemplo, en los almuerzos, obviamente ellos eran un grupito y entre ellos, que eran como 3 o 4, se llevaban todos bien, pero eran solo ellos 3 o 4. O sea, en las fiestas de fin de año no había forma de interactuar con él, no había, y generaba resistencia importante, porque yo recuerdo una compañera que trabajaba conmigo que se quejó con el jefe nuestro en ese momento, y el jefe nuestro fue a hablar con el jefe de él, y el jefe de él lo defendió a él, entonces generó un conflicto. Vean, digamos, el nivel de desperdicio de tiempo, porque fue un desperdicio de tiempo. O sea, el jefe de nosotros fue y le dijo al otro, mira el servicio, no sé qué, el otro le dijo, no, pero es que él es eficiente, porque ese era el problema que tenía. El condenado, era un genio. Entonces, cuando tenía que resolver, era el más rápido resolviendo. Pero él tenía la incapacidad de darse cuenta que el hecho de ser un genio no lo privaba de ser un irrespetuoso, ¿verdad? Y eso generaba una diferencia importante entre compañeros. Entonces, el asunto no era que él se disculpara, era que siguiera protocolos, que nunca lo siguió. De hecho, yo me retiré de la institución, el carajo estaba ahí sentado y la inutilidad fue la misma siempre. La gente se resistía a llamarle. Entonces, vean la cadena. Esa incapacidad para poder gestionarse a nivel blando, de habilidades blandas, hacía que la gente se resistiera a llamarlo, porque cuando se le hicieron las llamadas de atención, él nunca las acató y no pasaba nada. Como no pasó nada, la gente no llamaba, y como no llamaba, procesos organizacionales que tenían que ser continuos no se daban. Entonces, imagínate, yo con la compu, madre, qué pereza llamar a cada vez se me sale el nombre, qué pereza llamar estuve al borde, ¿verdad? Qué pereza llamar a fulano porque me va a responder no sé qué. Entonces, el otro problema que se presentó fue que fulano trabajaba con otros 3 fulanos. Uno de los 3 fulanos, de los 4, era el menos realito, era un carajo súper buena nota. No era el mejor técnicamente, pero era súper buena nota. Entonces fue el interlocutor.
Entonces llamábamos a fulanito, fulanito tenía un servicio al cliente hermoso, entonces mira, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Mira, sí. Mediaba. Entonces le decía a uno, mira, tengo tal problema. Pucha, es que eso lo ve fulano, que ahí se me vuelve lo ve fulano, pero no te preocupes, yo hablo con él y te llamo. Entonces, ese chaval, o sea, como si estuviéramos hablando con el que habla español para que le traduzca al chino y que el otro se devuelva. Sí. Así era como funcionaba. Entonces, eso se empezó a fortalecer y claro, fulano parecía la secretaria del resto. Entonces, como todos llamaban solo a la extensión de él. Es más, uno en la dependencia, donde estaban ellos 4, que esas son las famosas dependencias, los cuartos fríos, dice uno. O sea, esa cosa parece como que hay carne guindada. El congelador, sí. Donde estaban todos los servidores y toda esa cuestión. Estaban los 4 y uno entraba, los más no saludaban, solo él. Buenas tardes, sí. ¿Cómo va? ¿Cómo solo él? Entonces, eso lo tenía que resolver. Que no esté el otro, que esté el... Eso es buena gente. No, pero era como si no estuviera. Usted entraba al man y volvía a ver. Y entonces uno dice, buenas tardes. No volvió a ver. Bien. No era, o sea, era una incapacidad impresionante y parecía que no le importaba. El jefe era medio parecido, entonces defendía eso simplemente por ese carajo. Lo que era soporte era una cuestión impresionante, pero no compensa. Atrasaba procesos y no generaba un buen ambiente. Entonces vean cómo el atraso de procesos tiene que ver con desempeño y el ambiente es lo que afecta principalmente a las personas en su día a día para la consecución de los objetivos. Claro. Y estamos haciendo referencia a un ejemplo tan básico como atención al cliente interno. Y eso son habilidades blandas. Bueno, aquí tenemos un comentario de Iva Retana. Un saludo, Iva. Un abrazo a la flaca. Dice, bueno, salud, Gau, Diego, qué buen tema. Ahora las habilidades blandas son el pan de cada día para las personas que estamos buscando trabajo. Se ven por todo lado. Ahora, yo digo, voy a leer textual, flaca. No, o sea, me disculpa, bonito, ¿verdad? Es que me encanta la prosa. Sí. Puntitos y todo así. Sí, yo digo comas. Yo digo, bueno, pongo en mi currículum que tengo X habilidades, pero realmente, ¿cómo sé yo que soy buena? O digamos, yo puse 5 habilidades, pero no puse en las que también considero que tengo y era justo lo que la empresa buscaba. Entonces, es tan susceptible. Esto es como, en realidad es como... no es objetivo, en realidad, ¿verdad? Sí. A modo de comentario, saludos, chicos. Un abrazo, sí, flaca. Ella, vamos a ver el planteamiento que hace. 5 habilidades, no puse, y aquí voy a retomarlo. Yo puse 5 habilidades. Que tiene, pero le faltaron otras que también tiene y que tal vez eran las otras las que determinaba si le daban el empleo o no. Y qué interesante porque el tema de la habilidad blanda, y ahora vamos al otro tópico que tiene que ver con la expresión de las habilidades como tales. Eso que rescata Ivania, ¿verdad? Ivania. Eso como sale Iva. Bueno, un saludo para Iva. Ya en confianza y todo. O sea, ya superamos esa barrera tecnológica. Pasamos a tomar café en Ivania. Sí, para que tengan las rosquillitas. Vamos arriba de ese helado. ¿Dónde vive ella? Llegando casi al volcán. Pero es sabroso. Sabanilla. Sabroso. Pura fresa, huele. Sí. Lo que ella plantea es cierto. Uno, cuando uno hace... la mala limpia la ceniza al carro. Ya, Gaudi, concéntrese, que estamos devolviéndonos que el comentario estuvo bueno. ¿eh? Entonces termina uno. El asunto es que cuando uno hace referencia al tema de la habilidad, la definición de la habilidad blanda como tal no va a determinar el nivel, sino la expresión de la misma en un contexto específico. Por eso me parece que el comentario es tan atinado. Es decir, si yo voy a hacer una expresión es más, y voy a irme directamente a la habilidad como tal que está expresa en The Future of Jobs, el informe del 2020, que hablaba de resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personal, etc. Voy a poner el ejemplo con el tema de la resolución de problemas. En un contexto en diferentes contextos organizacionales, la estrategia para resolver problemas no es equivalente. Okay. Entonces, nosotros tenemos que entender que eso, o uno va a hablar de que la persona tiene buenas habilidades blandas o esa habilidad blanda en particular, cuando la ejecución conductual es efectiva en un contexto específico. Efectiva quiere decir que en ese contexto hay lineamientos que yo debo seguir y sobre los cuales yo interpreto y resuelvo. Pero si yo trato de resolver las cosas a mi manera, yo puedo creer que tengo esa habilidad para resolver problemas, pero no estoy leyendo un contexto. Y vamos a ver, Diego, basándonos ahí en lo que consulta Ivania también, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo, no sé, siempre he sido servicial, soy puntual, etcétera, etcétera? Póngale usted ahí las características buenas que tiene, pero nunca tuve un jefe o alguien en mi entorno laboral que me dijera, mira, fulana, vos, casi,
Esos son los gajes del oficio, de verdad. Mira, fulana, vos sos puntual, mira, sos tolerante, ¿verdad? O tenés mucha paciencia, o sos, no sé, empática. Nunca me lo dijeron, entonces realmente yo crecí simplemente pensando que soy educada porque así me educaron mis papitos, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, sí, como por esa línea, ¿cómo hacer uno para saber? Primero tener claro cuáles son, vamos a ver, eso está genial. Cuando uno quiere potenciar la expresión conductual asociada teóricamente a una habilidad blanda, como el caso de los modales básicos, esos son habilidades, sí, ¿verdad? Saludar en la mañana. Yo tengo que tener presente primero que a nivel organizacional eso es algo que es requerido. Uh-huh. Es muy difícil que alguna de las que mencionamos anteriormente organizacionalmente no sean requeridas, pero tengo que tenerlo presente. Y segundo, yo como líder de proceso, tratar de potenciar que eso ocurra. Uh-huh. Entonces, yo no puedo esperar que alguien salude todas las mañanas si al ejecutar esa acción yo la castigo. Uh-huh. La castigo, por ejemplo, no respondiendo. No puedo esperar que alguien resuelva problemas o que intente resolverlos si yo no faculto a la gente con la que trabajo para que como mínimo lo intente, ¿verdad? Claro. La política, y hay una de estas que habla orientación, inteligencia, negociación, flexibilidad cognitiva. Esta creatividad, la de creatividad, esta habilidad blanda de creatividad, por ejemplo, a mí me encanta mucho. ¿Cómo fomentar la creatividad de las personas en la dependencia? Uh-huh. Es súper claro. Si yo soy un jefe de proceso, y como jefe de proceso quiero que la gente sea creativa, tengo que generar espacios para que hagan o generen propuestas, y además tengo que lograr que esas propuestas que generan, aquellas que funcionen, lleguen a ejecutarse en campo. Okay. Porque estoy promoviendo que la persona integre una cadena de habilidades blandas. Y voy a construir el ejemplo completo. Si yo tengo una situación diaria en una oficina, una dependencia particular, las personas que forman parte de esa dependencia, cada una tiene un rol independiente. Ese rol independiente les significa responder a una serie de objetivos que ya están predispuestos. Pero yo me doy cuenta que hace el vecino. Es decir, yo estoy en mi campo, pero resulta que yo trabajo, no sé, en servicio al cliente y Gaudí es la diseñadora y estamos en un mismo departamento. Uh-huh. Yo no soy ni llegaría a ser diseñador como Gaudí, pero entiendo qué es lo que hace Gaudí y qué necesita Gaudí para poder operar, porque el día a día no los llevo así. Entonces, sí, yo puedo generar una propuesta que favorezca la gestión de lo que hace ella. Entonces, ahí estoy permitiendo que en la dependencia como tal haya espacios en los cuales la gente proponga. Esa es la primera. Luego, si yo permito que la gente proponga, también que la gente desarrolle, porque no es proponga para que yo desarrolle. Entonces, la gente termina embarcándose. A mí, personalmente, esta etapa me encanta. Cuando a mí me ha correspondido trabajar con equipos, siempre promuevo que la gente diga lo que piense. Claro. Y que haga lo que quiera sobre lo que piense, no tan libre, pero digamos, si usted dice, mira, he estado pensando, mi proceso dice que yo tengo que hacer ABC, a mí me parece que yo podría hacerlo distinto, puedo hacer un ABC en una línea distinta, cumplo con el mismo objetivo y me resulta más atractivo. Entonces, si yo le digo, bueno, me parece perfecto, escríbalo. Dele. Y cuando termine de escribirlo, hágalo. Entonces, cuando la persona se ve metida en ese menjunje, puede preguntarse dos cosas. Pucha, ¿qué torta en la que me metí? Porque si me hubiera quedado calladita, sigo haciendo lo mismo. O por otra parte, podría decir, qué buena nota. A mí me están tomando en cuenta, me están permitiendo desarrollar, me están permitiendo implementar, y tenemos una ganancia que va en múltiples vías. Claro. ¿Cuál es la ganancia que va en múltiples vías? Una, la persona se siente participada del proceso, siente autonomía. Adicional de sentir autonomía, se encuentra ante el reto de superarse a sí mismo y generar una mejor gestión de su proceso. Eso como individuo. El nivel de motivación incrementa, el nivel de comunicación también incrementa con la jefatura y para con los compañeros, y si lo sacamos a un nivel superior, la dependencia como tal va a mejorar su desempeño, la organización va a obtener mejores beneficios. Entonces, el encadenamiento de situaciones, y ojo que en ese ejemplo no mencioné en ningún momento la capacidad que puede tener la persona a nivel técnico, fue simplemente propuesta, diseño, implementación y los efectos colaterales que hay en torno a ese tipo de situaciones. Entonces, la habilidad blanda acompaña de manera sólida la técnica, y sin la blanda la posibilidad técnica no camina. Ejemplo que hablé del fulano en primera instancia. Ese fulano iba a seguir haciendo lo que él quería hacer o de la forma en la que tenía que hacer porque nunca se iba a vincular o mejorar un proceso organizacional porque sus habilidades eran catastróficas y lo que iban a hacer era meterle un cosco, se lo juro. Era una cuestión súper complicada. Como dice el meme, reacciona. Reacciona, sí. Reacciona. No, un saludo a doña Eugenia Mora que nos pone gracias por
Gracias, qué importante estos espacios. Buen tema, habilidades blandas. Muchas gracias por acompañarnos, doña Eugenia. Bueno, entonces vamos a hacer, Diego, ¿le parece si la última pausa de la tarde, porque se nos fue volando esto? Sí, ya nos quedan unos minutitos para volver con la dosis recomendada. Fundación Ciudadelas de Libertad es una organización sin fines de lucro. Nuestra misión es estimular el progreso mediante la cultura y la educación. Nos visionamos con vanguardia en la lucha por el desarrollo profesional y social de jóvenes impulsores. Brindamos oportunidades de educación y formación de conciencia social. Que se siente el movimiento de las juventudes y el liderazgo positivo. Seguinos en Facebook. Noticias, entrevistas y emprendimiento. 89.1 CRC Radio. En mi trabajo, esta es la dosis recomendada. Volvemos ya con el último espacio de la tarde, la dosis recomendada, la pomada canaria. No, mentira. No, aquí vamos a cambiarle eso y le vamos a poner la pomada canaria. Sí. No, aquí nos dice don Manuel, la percepción como método de observación, luego lo cualitativo y cuantitativo para valorar y seguido separar las habilidades de las inteligencias. Saludos. Ese es el proceso. Aporte. Es una muy buena. Ya con eso cerramos, don Manuel. Eso era, muchas gracias. No, eso era, sí, exactamente. No, súper apropiado. Definitivamente el tema, y ahí lo que le voy a agregar es un poco nada más, es que la construcción de la percepción es un tema complejo, porque pues la percepción está fundamentada en nuestro antecedente y tiene que ver con nuestros orígenes y tiene que ver con lo que fue nuestra realidad a priori. Después de eso lo integramos como base de nuestro ejercicio conductual y lo ponemos al servicio de las masas en las cuales nos desempeñamos. Esa es definitivamente uno de las actividades más complejas y que definitivamente pueden ser orientadas. Y ahí retomo un toquecito el tópico de que no todos vamos a cantar como Luis Miguel, pero sí de alguna manera podemos llegar a entonar. Claro. El tema de las habilidades blandas, y aquí es donde en este espacio de dosis recomendada lo planteamos, tenemos que tener claro primero que eso es un tema de necesidad a nivel organizacional, es indispensable. Y segundo, tenemos que tener claro qué es lo que realmente necesitamos y a qué va a responder lo que entrenemos. Y aquí eso es una recomendación también para cuando ustedes elijan actividades actividades de actualización profesional en materia de... ¿Qué puede ser Luis Miguel solo probando? Eso tiene razón. Don Manuel que nos dice, pero ¿qué puede ser Luis Miguel solo probando? Pues, sí, intentarlo. Principio y realidad, vamos a pulsearla. No, ve lo que nos dice aquí también don Ricardo. Las personas en los nuevos entornos del ecosistema digital pueden adquirir cierto conocimiento de carácter técnico. Hay varias áreas que pueden adquirir esos conocimientos que no son de perfil técnico, un superusuario de CRM y otros aspectos más. En 9 años de profesor universitario en el área tecnológica, muchos creyeron que no podían y al final sí lo lograron y son muy buenos desarrolladores de sistemas de tecnología web. Es cuestión de prepararse y enfocarse, Diego, es lo que hablábamos al principio. Sí, también, tener ese camino. Ya de manera más específica, las organizaciones tienen que tener claro, primero, nosotros los individuos tenemos que tener claro en qué situación estamos, es decir, cuál es nuestra línea base y cuál es el alcance que podríamos llegar a tener. Y hay que tener disposición para poder incrementar este tipo de habilidades que realmente son requeridas. Hay que tener la humildad para darse cuenta cuando hay una carencia y esa carencia me puede estar generando una dificultad, ya sea para incorporarme al mundo laboral o para tener un crecimiento dentro del mismo. Claro. Lo segundo, tiene que haber un balance y este balance hace referencia a qué es lo que necesita la organización versus lo que yo puedo ofrecer. Si ya estoy dentro de la organización, entonces ¿cuál es esa brecha que yo puedo cerrar? Pero sin tener claro qué es lo que organizacionalmente se requiere, ni tener claro cuál es el medio para poder cerrar esa brecha, definitivamente lo que estaríamos haciendo son formaciones aisladas que no tienen ningún sentido. Entonces, si mi perfil, ¿qué es lo que requiere mi perfil? Pues yo me oriento específicamente a lo que mi perfil, yo como organización tengo un proceso que está obviamente cargado de perfiles de puesto. Y uno de esos perfiles requiere de ciertas habilidades. Yo me enfoco en que esas habilidades se orienten hacia el cumplimiento de lo que ese perfil pretende. Claro. Lo que es interesantísimo y es maravilloso del tema de las habilidades blandas es que las habilidades blandas son transversales. Yo mejorando una, transversalmente aporto sobre las otras. Y me sirve no solo a nivel
laboral, me sirve a nivel individual. Entonces, si yo individualmente crezco, a nivel laboral por defecto también lo voy a hacer. Tengo que tener claridad específica de cuál es el objetivo que persigue. No es simplemente quiero ir a una capacitación de trabajo en equipo. ¿Por qué? No sé. ¿Para qué? No sé. Los porqués y para qué de las habilidades blandas dentro del ámbito organizacional y a nivel individual tienen que tenerse bien claros para que no estemos, como dicen popularmente, dando palos de ciego. Los palos de ciego lo que hacen es invertir pólvora en sopilotes, que es otro decir, ¿verdad? En los presupuestos a nivel de actualización profesional en las diferentes organizaciones cada vez son más reducidos. Tenemos que optimizarlos. Para optimizarlos tenemos que tener, como lo dijo don Manuel, tenemos que ser bien perceptivos y adicionalmente tener estrategias que nos permitan tener claro cuáles son los diagnósticos específicos de qué se requiere. La gente en general debería estar cargada de habilidades blandas, porque si la gente se lleva bien, cualquier ciclo natural de trabajo se va a cumplir de mejor manera. Esforzarnos en ello, pero lo principal es saber qué tengo, qué puedo dar y cuáles son mis deficiencias, y ahí empezar a trabajar sobre esa misma línea. Aprovecho, Gabor, porque vi el reloj y ahí voy, se me vio, sí, más o menos como si fuera cuesta abajo, sí. Saludar a Cristina Orozco, que nos reportó sintonía también. Antitud de don Manuel fue que nos cayó encima. Un saludo a Cristina. En términos generales es básicamente conocerse, y no les hablo de un conocerse desde un tema así como muy light, no, es un conocerse real, ¿verdad? Existen estrategias en las cuales yo de verdad puedo determinar, bueno, dónde están mis carencias. En ocasiones, como funcionarios, no sabemos que una deficiencia específica en una habilidad blanda es la que nos puede estar generando dificultades para poder progresar en el trabajo. Incluso, Diego, a muchos de nosotros vamos a ver, las deficiencias o las carencias estaban como satanizadas, ¿verdad? Sí. O sea, no se nos permite fallar. Está bien fallar, no hay ningún problema. Está bien. El problema es que nos quedemos ahí. Identificar y corregir, que es por ahí donde vamos echando para adelante. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron reporte de sintonía, quienes nos escribieron por el Face. Nos escuchamos, si Dios permite, el otro sábado. Esperamos que el otro sábado esté igual de bonito el clima también y la calle. Okay. Que pasen un bonito fin de semana. Chao. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan